La obra es célebre de Juan León Mera, un emprendedor político con alma de escritor y periodista, cuya especialidad era denunciar los males de la sociedad de aquella época, que sufrió un excesivo resguardo de las apariencias. Juan León Mera corresponde al movimiento romántico de su época, que ven a ser dos grandes vertientes. La una significativamente en España con la figura de Gustavo Adolfo Bécquer. Eso es lo que se llama el romanticismo subjetivo, ¿no? La inspiración esencial de esta novela no debe buscarse equívocamente en hechos reales o leyendas nacionales, ya que éstas solo sirvieron para sazonar la narración. Completamente, la novela es una copia inspirativa de Atala de Chateaubriand, que a su vez tomó como inspiración semántica a Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y como tal, se ve influenciado por la literatura de Victor Hugo, pero también de Renato de Chateaubriand, y también de todo el romanticismo científico, ¿no? En realidad, él se apoya en la obra de Renato de Chateaubriand, Atala René, el último Abencerraje, y en algunas obras también de autores de la época, ¿no? Lo mismo fue en el caso del himno nacional, ¿no? Si bien es cierto que es sorprendente que fuera presentada la Real Academia de la Lengua como inédita, puede haber sido un plagio, más que haber solo tomado inspiración de otros escritos. Este hecho no sorprende a muchos historiadores políticos, ya que el mismo Mera estaba reacio a presentar su obra ante los entes académicos, debido a que originalmente fue concebida como una denuncia social y continuación de su novela Los novios de una aldea ecuatoriana, la cual fue censurada antes de tiempo porque relataba hechos crudos de un conocido cura de la ciudad de Ambato. Es necesario configurar la fecha y circunstancias bajo la cual se escribió la novela, ya que el autor había sido cesado del Tribunal de Cuentas por insinuaciones de cierto sector inconforme de la Iglesia Católica que simpatizaba con el liberalismo. Bajo todo este marco circunstancial es que el autor desarrolla su obra, en la que trata de denunciar de forma aparentemente discreta a los hijos blancos de muchos sacerdotes que eran regalados a criadas o llevados a lejanas comunidades rurales de indoamericanos. Esta situación era considerada como indignante y denigrante, más aún cuando Mera era un prominente defensor de la causa indígena. Muchos visitantes extranjeros, especialmente botánicos en trabajos de exploración científica, contaban en sus relatos la existencia de niños caucásicos de padres de piel canela. Esto motivó en Europa una corriente que se acercaba a las leyendas nórdicas que relataban a vikingos explorando tierras americanas. La obra literaria de Juan León Mera, escrita allá por 1877, es totalmente descriptiva, narrativa, que detalla los mínimos sentimientos ocurridos en aquella época de época salvaje, se puede decir. Él describe totalmente una geografía de los pueblos de la selva ecuatoriana. Pues sabemos que Juan León Mera pues, es escritor, pintor, ensayista. La historia nace en las faldas del Chimborazo, en la hacienda de los Orozco, un lugar lleno de pampas y bosques que rodeaban los ricos cultivos que producía el latifundio. Podríamos decir que corresponde a un romanticismo subjetivo. Frente a él estaba el romanticismo objetivo, caracterizado por Juan Montalvo, exactamente, ¿no? Y podríamos decir que la obra de Cumandá, que se desarrolla en Ambato, pero que se la trata de ambientar en el oriente,
corresponde a una idealización de las relaciones románticas entre un español y un aborigen. En este escenario es el que se desarrolla la rebelión indígena, que termina con el incendio de la casa familiar y la huida de los esclavos hacia territorios alejados y en algunos casos hacia la selva amazónica. Luego de esta conmoción social, que es reflejo de lo que ocurrió a finales del siglo XVIII, es que damos paso a una exquisita descripción de los más hermosos y agrestes paisajes del Ecuador, pero al mismo tiempo aquí encontramos la primera comparación con Atala. Es precisamente esa detallada y mágica narrativa que al ponerla una sobre otra podemos encontrar casi la misma estructura, solo que con diferentes palabras y tiempos. Caídas de agua nos llevan en tiempos de corriente y bravura hacia las plácidas aguas de la selva, que terminan fluyendo por las diferentes paradas que hacen durante la historia. En esto podemos encontrar casi una similitud con el inicio de la revolución y su fin hacia el origen de la nueva tribu que vive en paz y se resiste a la guerra. Pero justamente esta obra es de tal relieve que al leerla pues uno se puede imaginar cómo ha sido en ese tiempo los conflictos que existían entre el conquistador y las personas que fueron abusadas en aquellos tiempos con trabajos forzados, golpeados como fueron los indígenas en aquella época, ¿no? Entonces, también podemos destacar cómo el odio, el resentimiento del indígena lleva a que se cometa un gran incendio donde salen afectadas la familia de uno de los mayores protagonistas de la obra. El Pastaza, con sus caídas de agua, nos llevan en tiempos de corriente y bravura hacia las plácidas aguas de la selva, que terminan fluyendo por las diferentes paradas que hace durante la historia. En esto podemos encontrar casi una similitud con el inicio de la revolución y su fin hacia el origen de la nueva tribu que vive en paz y se resiste a la guerra. Aquí ya aparece Cumandá, una hermosa mujer, no muy voluptuosa físicamente, pero sí de plenos rasgos europeos, blanca de piel, castaña de cabello y con facciones delicadas que marcaban una diferencia sumamente notable entre los indígenas de su clan. Hace unos años atrás, la televisión local realizó una miniserie en la cual personificó a la protagonista de la historia, de una forma exageradamente recatada y con vestimenta que más asemejaba a una india apache norteamericana que a un aborigen de la Amazonía. Por otra parte, tenemos a Carlos, el cual cruza en ocasiones la línea de protagonista a coprotagonista, y viceversa, una figura que es manejada de forma ingeniosa por el escritor. Es un joven de corte y facciones europeas, algo tímido, que no demuestra ninguna dote de agresividad tanto en su carácter como en su físico. Es más, en ocasiones se lo puede notar como un ingenuo observador de los paisajes, que va descubriendo mientras se desarrollan los hechos. Y el romanticismo objetivo, donde se destaca la figura gigantesca de Víctor Hugo en Francia o de Juan Montalvo en el Ecuador. A esa época corresponde también la obra gigantesca en la historia de Lamartine, que fue el maestro de Montalvo, a quien Montalvo se dirige con términos encomiables. La obra de Cumandá, sin pretender hacer una denuncia social, lo que presenta es una relación ideal entre un joven y una indígena, como para expresar que el amor rompe barreras. Sobre esa misma línea había venido trabajando desde hace siglos atrás William Shakespeare con Romeo y Julieta. De tal manera que la posibilidad de romper límites es una constante en todos los autores de la época. Pero para hablar claramente tendríamos que esperar algunos años después, cuando vengan escritores de la talla de Enrique Gil Gilbert, de José de la Cuadra,
que ya van a hablar más claramente de lo que es el realismo social. Cheetah.